Una auténtica paliza lo que se vivió en el Wanda Metropolitano. Humillante, así es como se cataloga esa goleada del Atlético de Madrid sobre el Fútbol Club Barcelona en el partido de ida de la Copa del Rey del fútbol español. Minuto 6 del encuentro provocó el detonante de lo que podía suceder y sucedió al fin y al cabo en los próximos compases del encuentro. Un minuto 6 en el que se evidenció un autogol de Eric García y a partir de ahí llegó el primero en el marcador a favor del conjunto colchonero, que aprovechando la localía, el fervor que se vivió en el Wanda Metropolitano y las órdenes tácticas que desde el vestuario había organizado, tal parece que minuciosamente el Cholo Simeone, a partir de los deslices ante el propio equipo culé, pues comenzaron a dar sus frutos. Luego de eso llegaron 3 goles, pero no solamente hablar de 3 goles. Sabía el Cholo que iba a ser un partido en el que el Barcelona iba a tener la pelota, como es costumbre, iba a intentar crear situaciones de juego. Y en ese sentido el objetivo principal era aprovechar las contras, aprovechar las pérdidas del balón del equipo que dirige Hansi Flick y cerrarse muchísimo atrás cuando el Barcelona comenzara a atacar. Se vio cojeando en todo momento el Barça en todos los ataques hacia la portería rival. Atascado en determinados momentos, tocaba muchísimo la pelota en 3/4 de cancha sin saber qué hacer, porque le cerraba más y más espacios la defensa compacta del Atlético de Madrid, que no solamente se centraba en los jugadores que juegan más retrasados, sino en todo el equipo que salía a defender y a presionar al Fútbol Club Barcelona y que aprovechaba los errores, principalmente de la saga del equipo culé, para a partir de ahí comenzar a crear situaciones de peligros. Situaciones de peligros claras que se vieron en los primeros 45 minutos, en los que llegaron luego de ese autogol los 3 de la sentencia, de la verdad, de los que ponían en un encuentro vergonzoso al conjunto que dirige Hansi Flick. Una excelente versión del Atlético de Madrid saca a relucir la peor versión de la temporada del conjunto que dirige Hansi Flick. El Barcelona totalmente irreconocible. Tal parecía que el Atlético de Madrid había sido el equipo que había mayoreado al conjunto culé en los partidos más recientes. Incluso tal parecía que era el Atlético de Madrid el primero en la liga. Como quiera que esta es la Copa del Rey, pero es un torneo sumamente similar, que hace muy poco se enfrentaron estos dos conjuntos con un saldo positivo, si así podemos decir, para el Fútbol Club Barcelona. Pero este partido no se pareció a ninguno de los que se tengan registros en los últimos encuentros, porque el Atlético de Madrid tiró de su garra, de su carácter, para desechar un poco la historia, apartarla a un lado, al menos en este partido de ida, porque solamente tenían una victoria en los 10 últimos encuentros en cualquier competición ante un equipo del Fútbol Club Barcelona, y había sido una victoria con un margen mínimo de goles. Sin embargo, en los primeros 45 el Barça encaja 4 goles, una defensa anímica que no supo hacer nada ante las transiciones efectivas del Atlético de Madrid en todo momento. Partidazo el vivido por Lookman, un refuerzo de lujo, y que algunos se preguntarán ¿por qué no llegó antes? ¿Por qué no se contrató en el mercado de verano? Pues parecía que era el momento oportuno. Procedente del Atalanta, excelente partido en la goleada del propio equipo colchonero ante el Betis. Ahora es una pieza importante en esta goleada del Atlético de Madrid ante el Fútbol Club Barcelona. Excelente también lo que hizo Antoine Griezmann, Nahuel Molina, incluso en el lateral derecho, convertido en muchas ocasiones como carrilero, creó grandes oportunidades de juegos y desbalanceando muchísimo al medio campo y la defensa del Fútbol Club Barcelona, que se vio constantemente vulnerada, aunque no durante todo el tramo del partido, pero en momentos puntuales sí. Y también excelente partidazo el de Julián Álvarez, la araña,
Decía Eduardo Palomo en ESPN que no hay mal que dure 100 años y se acabó la sequía goleadora de Julián Álvarez, y qué mejor que hacerlo en el Wanda Metropolitano ante el Fútbol Club Barcelona. El Barça sin recursos, Hansi Flick sin saber qué hacer, con un Rafinha que no podía jugar porque está lesionado, con un Gavi y un Pedri que en el medio del campo no podían estar para comenzar a crear situaciones de peligro. Con lo que tenía en el 11 inicial no bastó. Comenzaron a llegar algunos jugadores, incluso Robert Lewandowski llegó desde los primeros 45 minutos, pero el guión y la historia siguió siendo la misma. El Atlético de Madrid aguantando desde atrás, pero también creando muchísimas situaciones de peligro. Las palmas para el Cholo Simeone, que aunque se elige un jugador como el más valioso del encuentro, este hombre ha sido el más valioso por haber creado toda esa táctica y toda esa estrategia, el engranaje del Atlético de Madrid para hacer que funcionara como un equipo. Y también excelente encuentro del portero Musso, que ha tenido, si no el mejor partido de su carrera, al menos vamos a ponerlo así, de la temporada. Vamos a centrarnos que juega solamente en Copa del Rey, pero tuvo muchísimas situaciones espectaculares para dejar la portería a cero, con algunas llegadas de peligro del Fútbol Club Barcelona, pero que también Musso incidió en que el Barcelona hiciera un malísimo partido y que además fuera irreconocible en estos 90 minutos. Quedan otros 90 que se jugarán en el Camp Nou, en la casa del equipo culé, pero esta parece una ventaja que no va a remontarse. Esto es la remontada y ustedes sí podrán remontar con nosotros si nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. El Atlético de Madrid, el equipo del Cholo, le ha dicho al Barça que se vaya a dormir.